Ok. Ya. Muy buenas noches, señores participantes en esta nueva edición del Foro Virtual Regulador que organiza la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional Instituto Peruano de Energía Nuclear. En esta oportunidad les hemos invitado a esta reunión donde vamos a tratar los temas relacionados con las normas generales sobre protección radiológica en el uso de perfilaje de pozos petroleros y de medidores nucleares. Vamos a tener dos partes, una de ellas se va a referir específicamente a los embalajes y la otra a temas generales de protección radiológica en cuanto a ambas prácticas. Así que vamos a invitar al licenciado Miguel Tillacuri, él es el director de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, quien le va a hablar acerca de los embalajes que se usan en medidores nucleares y fuentes de perfilaje de pozos petroleros. Así que al final ustedes pueden hacer sus preguntas si que tienen alguna duda sobre los temas que se ponen. Adelante, Miguel. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, así es. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué Sí, tal? Buenas tardes. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, fuerte y claro, escuchan. Muy bien. Bueno, hemos, debido a que el primer ponente ha tenido ciertas dificultades con su presentación, entonces estoy alternando yo ahora, iniciando también la presentación. Y ante todo les reitero nuevamente el saludo, les damos la bienvenida en este pequeño espacio, ¿no?, del organismo regulador aquí en el país, que es la OTAN, a fin de alguna forma acercarnos, escucharlos, transmitirles también algunas experiencias, algunos aspectos relacionados con la seguridad en las distintas prácticas que controlamos, ¿no? En esta ocasión estamos convocando a trabajadores, a responsables en las prácticas del uso de medidores nucleares portátiles y de fuentes radiactivas en perfilaje pozo. En la presentación vamos a abocar un tema muy específico, que es más que todo el uso de los embalajes que se usan en el transporte de los medidores nucleares portátiles y en el uso de las fuentes en la práctica de perfilaje de pozos. Vamos a reconocer un poco los distintos embalajes que se suelen usar y vamos a ver a dónde queremos llegar, sobre todo en el tema lo que es el mantenimiento de los embalajes, ¿no? Entonces, pasemos. Lo dijo el ingeniero Eduardo Medina, las consultas las pueden ir haciendo a través del panel del chat, ¿no? Y al final de la presentación o del evento podríamos, digamos, ir dando las respectivas respuestas. ¿Qué puede suceder en un transporte de una fuente radiactiva o de un equipo que contiene una fuente radiactiva? Entonces tenemos que dos tipos de transporte. El transporte normal, donde se realiza sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de evento, o un transporte con pequeños incidentes, como por ejemplo, caída de los bultos dentro del vehículo o movimientos bruscos del bulto, ¿no?, dentro del mismo vehículo, ¿no? Aspersión de bultos, por ejemplo, están transportando sus equipos radiactivos, digamos, en carretera, y hay una lluvia, ¿no? Una lluvia de esas torrenciales que pueden mojar todo el bulto. Esas son, como se dice, las situaciones que caen dentro de lo que es el denominado transporte normal, ¿no? Y hay transportes también anormales, donde ya se presentan ciertos incidentes, en condiciones inclusive como las que se describe en un accidente. Por ejemplo, volcaduras del vehículo, choques severos con otros vehículos, o qué sé yo, con un muro o con un árbol, ¿no? Cosas así. Incendios durante el transporte, personas con lesiones severas, ¿no? Y hasta el robo del vehículo, ¿no? Esas son situaciones, digamos, ¿no?, calificadas dentro de lo que se llama el transporte anormal. O sea, ¿por qué se hace esta reiteración? Porque los bultos que transportan ustedes, ¿no?, en sus respectivas prácticas, de alguna manera también están expuestos ante esa posibilidad y hay que saber de alguna manera responder, ¿no?
Lo que obviamente uno desea siempre es que no pase nada, ¿no? Y si pasa, que pase algo muy ligero que de alguna manera no implique, digamos, complique el transporte, digamos, en una situación radiológica, ¿no? Entonces, en el transporte de material en el transporte de material radioactivo se suele manejar cierta terminología que a veces suele el implicado, ¿no? Embalaje, bulto, ¿no? Hace unos minutos habrán ustedes escuchado decir que me estaba refiriendo al bulto. Pero bueno, este es el momento de poder distinguir, ¿no? ¿Qué cosa es un embalaje y qué cosa es el bulto? En las ilustraciones que ustedes pueden ver, están viendo cortes seccionales de un bulto radiactivo, ¿no? Si ustedes ven acá, el bulto está comprendido de lo siguiente: de todo un sistema que garantiza la contención y también el contenido radiactivo. El contenido radiactivo viene a ser la fuente radiactiva. Aquí ustedes están viendo con el cursor, estoy marcando, estoy señalando el contenido radiactivo, la fuente radiactiva. Todo esto viene a ser el bulto. Si yo saco esta fuente radiactiva, lo que me queda viene a ser el embalaje, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Entonces, si yo decido, por ejemplo, hacer un mantenimiento, ¿a dónde prefiero hacer el mantenimiento? ¿Al bulto o al embalaje? El embalaje obviamente no va a tener el material radiactivo, y al no contener el material radiactivo, entonces no me voy a exponer a radiación, no voy a estar expuesto, ¿no?, a ese riesgo radiológico. Entonces, es conveniente siempre hacer las actividades de mantenimiento, de inspección a los embalajes, es decir, cuando no se tiene el material radiactivo en su interior, ¿no? Por eso es que estamos distinguiendo esta situación, estos conceptos, ¿no? Una cosa es el embalaje y otra cosa es el bulto, ¿no? Entonces, el bulto es cuando tiene el contenido radiactivo y está listo para ser llevado en el transporte. Por ejemplo, ¿no? Siempre las ilustraciones facilitan mucho la elaboración de, digamos, la captación de los conceptos, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen, por ejemplo, un case, ¿no? Un case que se suele utilizar en el transporte de los medidores nucleares portátiles. Bueno, esto en realidad estaría haciendo el rol, el papel del embalaje. Cuando ya colocan, por ejemplo, el contenido radiactivo que viene a ser este equipo, este medidor nuclear portátil que tiene las fuentes radiactivas, se está configurando el bulto. Cuando ya lo cierran, cuando ya le meten el candado y todo eso, ¿no?, y luego lo etiquetan y ponen todas las marcas habidas y por haber según la reglamentación, entonces al final ustedes han, digamos, configurado el bulto radiactivo. Entonces, esto viene a ser el embalaje, acá se está preparando el bulto y este producto final viene a ser el bulto. Y como ustedes ven, esto es lo que se transporta. Si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde, en qué situación, o sea, en qué momento ustedes preferirían hacer un mantenimiento? Tendrían que hacerlo en este caso al embalaje y no al bulto, porque acá estuvieran de alguna manera exponiéndose a ciertos niveles de radiación que resulta innecesario, ¿no? Entonces, una cosa es embalaje, otra cosa es bulto. Y aquí tenemos un ejemplo, digamos, con fuentes que se utilizan en perfilaje de pozos. Es otra configuración, otra forma, otro diseño, ¿no? Porque se están llevando fuentes radiactivas también de otra naturaleza, ¿no? De otras actividades inclusive, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, en esta cuarta figura, acá están remarcándose que este blindaje, ¿no?, diseñado para el transporte se encuentra vacío. Entonces, si esto se encuentra vacío, no hay un contenido radiactivo. Por tanto, esta ilustración que ustedes ven acá
vendría a ser un embalaje, ¿no? Ahora, cuando a este embalaje se le coloca una fuente radiactiva en su interior, se está definiendo el bulto. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, un bulto que se utiliza, un bulto o un embalaje también que se utiliza bastante, ¿no? En perfilaje de pozos para lo que es el transporte de fuentes radiactivas de cesio-137, con actividades que puede llegar tranquilamente hasta los 2 curis, ¿no? Y tenemos otro tipo de embalaje que se utiliza para el transporte de fuentes de americio 241 con berilio, que es un emisor de neutrones, ¿no? Entonces, no siempre hay que esperar siempre un mismo embalaje o un mismo diseño, ¿no? Porque esto suele cambiar, ¿no? Es diverso en este aspecto. Entonces, ¿cuáles son las características de los embalajes que se utilizan en el transporte de medidores nucleares portátiles o también en el transporte de fuentes selladas que se utilizan en perfilaje de pozos? ¿Cuáles son esas características? Es que todos configuran bultos tipo A. Ya menciono algo muy particular. Todos los bultos que se configuran en el uso de medidores nucleares portátiles y fuentes de perfilaje de pozos petroleros son bultos A. Segundo, estos bultos, no requieren aprobación de diseño por parte del organismo regulador. Es decir, alguien lo va a diseñar, alguien lo va a fabricar, ¿no? Y lo único que tiene que asegurarse es que cumplan con los ensayos que requiere la normativa internacional para ser, digamos, definido un bulto tipo A. Nada más. El organismo regulador toma conocimiento, por ejemplo, de que ese embalaje diseñado para configurar un bulto tipo A ha cumplido con todos los ensayos requeridos por la normativa internacional, simplemente lo acepta. No lo va a aprobar, no lo va a certificar ni nada, ¿no? Por eso dice, no requiere aprobación de diseño. Tercero, estos embalajes son reutilizables y son de uso frecuente. Es decir, ese case que transporta el densímetro se usa una vez y otra vez y otra vez y cuantas veces sea necesario. Igual en perfilaje de pozos, ¿no? Se usa una vez, se lleva a un pozo, se saca la fuente, se usa, se vuelve a colocar la fuente, luego se moviliza su almacén. O sea, son bultos o embalajes reutilizables y son de uso frecuente. Entonces, esta característica es muy importante, porque en base a esto es que se movilizan con frecuencia, se exponen a pequeños eventos, ¿no? Típicos de lo que es un transporte o un almacenamiento, como por ejemplo pequeñas caídas, pequeños golpes, apilamientos inclusive, ¿no? Y todos estos sucesos de alguna manera pueden terminar afectando, ¿no?, algunos elementos de seguridad, ¿no?, de estos embalajes que pueden de alguna forma también requerir que, digamos, se les imponga ciertas actividades de mantenimiento. Lo vamos a ver en las siguientes figuras, ¿no? Entonces, en la literatura internacional de transporte de material radiactivo se definen 5 tipos de bultos, ¿no? Bulto exceptuado, bulto industrial, que a su vez, digamos, define 3 tipos de ellos: industrial 1, industrial 2, industrial 3. El bulto tipo A, el bulto tipo B, que a su vez contiene el bulto tipo BU y el tipo BM, y el bulto tipo C, ¿no? La jerarquía en cuanto a los requerimientos de seguridad viene de arriba a abajo. Es decir, los bultos exceptuados son los que menos requisitos se les impone. Por eso se le llama exceptuado. Están diseñados para transportar cantidades muy pequeñísimas de material radiactivo. Microcuris, por ejemplo, ¿no? En cambio, los bultos tipo C, ¿no?, que son los bultos de mayor jerarquía, son los que tienen, pues, muy densos, muy estrictos por cumplir. Son muy costosos y por tanto transportan
cantidades radiactivas muy altas, muy elevadas, ¿no? Entonces, en eso se diferencia un bulto de otro. Estos tres bultos que están, digamos, cerrados en esta casilla punteada, ¿no? No requieren aprobación de diseño. Están diseñados solamente para transportar materiales radiactivos en condiciones normales. En cambio, los bultos tipo B y tipo C sí se requiere, digamos, aprobación del organismo regulador para su diseño. Es decir, antes de fabricarlo, el diseño tiene que estar aprobado, ¿no? Entonces vean ustedes ya lo exigente que es esto, ¿no? Y además, estos bultos tipo B, ¿no? Son diseñados y fabricados para que soporten, además de condiciones normales de transporte, condiciones accidentales, ¿no? Por eso es que cuesta más, ¿no? Entonces, los bultos exceptuados, los bultos industriales, los bultos tipo A, no requieren aprobación de diseño. Alguien lo diseña, ¿no? Para que puedan aportar, digamos, soportar y superar los ensayos requeridos por la normativa internacional, y eso es suficiente, ¿no? En cambio, los bultos tipo B y tipo C, ¿no? Su diseño tiene que ser aprobado por el organismo regulador. ¿Y cuáles son los ensayos que, digamos, se requieren para los bultos tipo A? ¿No? ¿No? Entonces, estos son los ensayos que se le exige a los bultos tipo A, ¿no? Es decir, aquel que va a diseñar un bulto tipo A tiene que asegurarse que tiene que cumplir estos 4 ensayos. Y si yo comienzo a usar mi embalaje, lo comienzo a usar año tras año, lo hago caer, ¿no? Por ahí en el almacenaje se puede ver apilamiento, en el transporte puede chocar un vehículo con otro y estoy transportando un bulto tipo A, todo lo que quieran, y luego decido hacer algún mantenimiento. Cuando yo haga el mantenimiento, tengo que asegurarme que estos ensayos siguen siendo superados. Si alguno de ellos, digamos, no se supera después de un mantenimiento o después de un evento severo, ese bulto no puede, o ese embalaje no debe ser utilizado, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten estos ensayos, ¿no? La aspersión de agua, por ejemplo, ¿no? Que en el transporte, por ejemplo, pues existe una lluvia, ¿no? Una lluvia bastante fuerte, ¿no? ¿No? Que caiga sobre el bulto. Pues bien, este suceso no tiene por qué provocar la salida o la fuga del contenido radiactivo. El segundo ensayo, que durante el transporte, por ejemplo, si el bulto cayese, por ejemplo, desde una altura de 30 centímetros a 1,20 m, una caída así, entonces este suceso no tendría por qué provocar la salida del material radiactivo, ¿no? De su embalaje. El otro evento, por ejemplo, el de apilamiento, ¿no? Que se le coloque a ese bulto, digamos, algo encima de él, ¿no? 5 veces mayor el peso del propio bulto, ¿no? Si se coloca algo con ese peso, digamos, de 5 veces mayor a ese bulto, entonces ese peso fuerte no tendría por qué, digamos, alterar al bulto ni provocar la salida del contenido radiactivo, ¿no? Eso es algo que puede, digamos, ocurrir durante el transporte. También, si cayera algo punzante sobre el bulto, ustedes se imaginarán de que algún efecto le provocará ese artículo punzante sobre el bulto. Pues bien, lo que sea, lo que le provoque, no podría ser, digamos, peor que el que provoque la salida del material radiactivo. Es decir, no debería pasar eso. Entonces, si los bultos, digamos, superan ensayos, entonces están cumpliendo con las exigencias para ser considerados bultos tipo A y soportar condiciones normales de transporte. Ahora veamos, pues, qué cosa es lo que puede alterarse en los bultos reutilizables que se usan en el uso de medidores portátiles o en perfilaje de pozo, ¿no? Por ejemplo, este embalaje, estamos viendo, por ejemplo, las bisagras. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría
si alguna de estas bisagras se deteriora? Por ejemplo, se quiebra o se rompe esta bisagra, ¿no? ¿Superarían estos ensayos? ¿Los seguiríamos utilizando para el transporte? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a este embalaje, estos compartimientos, estos tabiques, digamos, por el propio uso, terminan cuarteándose, terminan rompiéndose? Entonces, la ubicación del densímetro no tendría el soporte para que esté inmóvil durante el transporte, ¿no? Entonces, al estar roto, al estar quebrado, posiblemente durante el transporte, el densímetro comenzaría a moverse, ¿no? Y eso sería un evento, digamos, o un suceso por atender, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se escapasen estos remaches que están acá? Se salían a la hora que ustedes, digamos, quisieran hacer alguno de estos ensayos, ¿no? ¿Lo superarían? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este ojal que está acá, donde se va a colocar el candado, o ¿no? O ¿cómo le llaman? Pestillo, ¿cómo le llaman? Por ejemplo, ¿no? ¿Tendría muy bien configurado el bulto? Entonces, con esta ilustración estamos identificando ciertos elementos relacionados con la seguridad para el transporte de los equipos radiactivos. Entonces tenemos que prestarle atención a esto, ¿no? Identificar estos elementos para poder, digamos, de alguna manera establecer, ¿no? Actividades de verificaciones periódicas, ¿no? O inspecciones, y por qué no también, imagínense, si se escapa el remache, ¿no? De este pestillo que está acá, ¿no? Eso lo podemos, digamos, restablecer, ¿no? Hay que ver eso, ¿no? Entonces, esa es la primera acción correctiva para estos casos, ¿no? Entonces, ya en la cabeza está entrando esa necesidad, ¿no? De prestarle atención, ¿no? A esos embalajes, ¿no? Ante los distintos sucesos. Un caso que sí he podido observar yo, y lamentablemente no tengo yo la imagen, es que, por ejemplo, esta tapa del case ha sido de alguna manera forzado, ¿no? Ha sido de alguna manera desviado de su, digamos, situación de fábrica, ¿no? De manera tal que cuando uno lo tapa, no encajan muy bien estos dos componentes para poder asegurar el bulto, ¿no? Entonces, esta es una situación severa. Entonces, todo eso hay que ver, hay que observar ahora a estos embalajes. Ahora, en el caso de las fuentes que se usan en perfilaje pozos, ¿no? Como ustedes ven, hay otros elementos de seguridad diferentes, no tienen por qué ser los mismos que el caso anterior, ¿no? Por ejemplo, acá hay una bisagra. ¿Qué pasaría si esta bisagra sufriera, digamos, algún daño severo, ¿no? Este embalaje o este bulto estaría cumpliendo los ensayos que aparecen acá. Hay que preguntar. ¿Qué pasaría si estos ojales donde se inserta, digamos, el candado están flojos o se salen? ¿Lo van a transportar así? ¿Qué pasaría si este pasador, por ejemplo, se quiebra o no permite un buen aseguramiento aquí abajo? Se va a Miren este embalaje, sin tapa alguna, y la fuente estaba metida acá a través de un tubo, ¿no? ¿Así lo transportan? ¿No? Si pusieran ese tubo con la fuente acá, en estas condiciones, yo les pregunto, ¿superaría estos ensayos sin provocar la salida de la fuente radiactiva? Entonces, no puede permitirse esto, ¿no? Igual acá. ¿Qué pasa si las asas, ¿no? Las asas de este embalaje tuvieran fisuras, ¿no? El hecho de que hayan fisuras en las asas ya dificulta bastante el proceso de izamiento, porque estos embalajes pesan una barbaridad, ¿no? Y para muestra un botón. Vean ustedes. ¿Usarían ustedes este embalaje?
así como está. Se los pongo a manera de pregunta para que entre, como se dice también ya en su cabeza, esa preocupación, ¿no? De que ya tenemos que empezar a prestarle atención, ¿no? A los embalajes que se usan con frecuencia en estas prácticas y ver qué se tiene que hacer. Entonces, ¿qué se hace? Yo creo que por lo que hemos visto en esta breve presentación, porque si tuviéramos que hablar de esto, tendríamos jornadas extensas para que quede la cosa más clara. La idea de esta charla no es, como se dice, desarrollarles un curso, sino soltarles, ¿no? La idea, soltarles un poco también la preocupación que van a tener que afrontar para que estos eventos, digamos, no se den, ¿no? Y si se dan por el propio uso, bueno, poder afrontarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que identificar los elementos de seguridad que puedan afectar en los embalajes, ¿no? Sobre todo la seguridad. Realizar verificaciones o inspecciones periódicas de esos elementos de seguridad antes de que ocurra una deficiencia severa. Ahora, una cosa que también está pasando muy desapercibida, ¿no? Las empresas usan los embalajes, pero no tienen, por ejemplo, el manual de uso de esos embalajes. Yo que he hecho inspecciones en muchas empresas, nunca, nunca he tenido en mis manos un manual, ¿no? O un informe, ¿no? De seguridad del fabricante de esos embalajes. Si ustedes los tienen en sus empresas, señores, es momento de que ese documento sea valorado y lo tengan, porque en adelante los inspectores de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional van a insistir, ¿no? En que esos embalajes se encuentren siempre en buenas condiciones. Si tuvieran que prestarle, digamos, actividades de inspección o mantenimiento, pues bien, eso también ya debería comenzar a registrarse, ¿no? Establecer una frecuencia de esas actividades de inspección, de mantenimiento, ¿no? Y registrarlas para que, digamos, de alguna manera la empresa deje en evidencia que le está prestando atención, ¿no? A estos eventos. Y no está de más tampoco establecer un criterio para dar de baja un embalaje. Nosotros no tenemos una normativa todavía que diga, si pasa esto, dele de baja, ¿no? A ese embalaje, ¿no? Estamos, sí, con un par de normas ya en proceso está en versión final, un borrador en versión final, para que se pueda socializar. Hay dos normas, una norma para medidores nucleares y una norma para perfilaje de pozos que ya están en sus versiones finales. Solamente estamos esperando el momento adecuado para que esto se pase al proceso de socialización, donde ustedes van a tomar conocimiento de ellos, van a leer las normas y van a también expresar sus comentarios, porque ustedes son los especialistas, ¿no? en estas prácticas y puedan hacer unos buenos aportes para que la norma, digamos, tenga una buena aplicación. Bueno, esto es lo que quería comentarles con respecto al uso de los embalajes que usan ustedes, ¿no? En el transporte de sus equipos radiactivos, ¿no? Voy a dar paso a mi compañero Marco Antes, Felipe. Miguel, No antes de sé, eso, el moderador, sí, ¿hacemos las consultas o la pasamos al final? no, vamos a ver una consulta que está justo relacionada con este tema para no perderlo de vista, porque dice, en el caso de las bisagras de las cajas de densímetros, cuando están deterioradas, dice que la caja metálica que se usa para el traslado cubre ese déficit. Es una observación de Juan Enrique Torres Zavala. Ya. Ojo, la caja metálica que suelen usar es un sobreenvase. Es un sobreenvase. Es cierto, eso minimiza bastante ese riesgo de las bisagras en los cases, o sea, en los embalajes, ¿no? Hay que distinguir, ojo, la gente suele confundir bulto con embalaje y con sobreenvase, ¿no? La caja metálica, ¿no? A donde se mete el bulto es simplemente un sobreenvase. Y el sobreenvase efectivamente de alguna manera reduce, ¿no? Esos riesgos de que el bulto pues
se deteriore, ¿no? O sus elementos de seguridad se deterioren, ¿no? Si lo usan, muy bien, eso está súper bien, ¿no? Y si mantienen eso fijado en el vehículo, es una buena práctica eso. Así es. Bueno, muchas gracias, Miguel. Vamos a dar efectivamente paso al licenciado Marco Munive, él es el jefe del Departamento de Fiscalización. Les va a dar un alcance sobre las normas en general de protección radiológica en el caso de perfilaje de pozos y de medidores nucleares portátiles. Y también le va a comentar acerca de las normas que ha mencionado el licenciado Miguel Tillacuri. Así que invito a Marco a colocar su presentación. Ahí está. ¿Se logra ver algo? Ahora ¿Pueden sí, confirmar, sí por favor? la vemos, sí. Sí, sí. Ahí está. Listo, bien. Buenas noches con todos. Gracias por su participación en esta iniciativa que tenemos en la autoridad reguladora para poder acercar al usuario final, al usuario de fuente de radiación ionizante, con el órgano regulador. La idea de estas charlas parte del simple hecho de que siempre existen algunas dudas o algunas controversias que puedan haber entre el que usa las fuentes y el órgano regulador. Entonces, siempre es bueno saber, estar al tanto de cómo se está administrando esto. No sé si se logra ver la presentación, a mí me da nulo acá. No se ve. Mejor, Marco, regresa a la versión anterior y donde estén las diapositivas al costado vas pasando de una en una. Por lo Ya, pero menos no, se va a ver la no, diapositiva, pero no en el tamaño que deseable, ¿no? no me, no me permite volver aquí. A ver, un ratito. ¿Qué problema? ¿No regresa? No regresa, No regresa, estoy ¿no? intentando volver y no regresa. Salvo que salgas, ingresas de A ver, nuevo y no pongas en presentación, sino solamente con las diapositivas al costado vas pasando de una en una. lo que podrían ayudarme, a ver, Eduardo o Miguel, quitarme la presentación. Cuando ustedes quieran presentar algo, Marco, me si me saca lo a mí pasas por automáticamente. Entonces, si me lo pasas por WhatsApp y yo lo abro, también podría ser, no ¿no? sé, Ya, ya. va a ser también complicado porque no tengo WhatsApp instalado en la computadora. Así que Mm. voy a tener que... No, yo pienso que a debería ver, salir. Miguel, tú puedes poner tu presentación, cosa que ya, ahí está. Ahora sí, Marco, nuevamente pon tu presentación, pero no pongas presentación, no pongas la versión en presentación, sino solamente ver cómo está la diapositiva. no sé, el sistema me bloquea otra vez. No me deja hacer nada, perdonen. Qué contratiempo. ¿Es pesado? No, para nada. Por correo, Ya, voy a intentar nuevamente, ¿sí? a ver, Ah, sí. Ok. Ni siquiera el PDF deja ver. a ver. ¿Me puede indicar si se nota ahora?
Sí, aparece respuesta de emergencia, pero es una diapositiva ya casi final, ¿no? ¿Está en PDF, Marco? ¿Ya? Sí, está en PDF. ¿No, no se puede subir? No, ya está bien, está bien. Ya está funcionando. Ok. Ya está. ¿Pueden ver ahora, Sí, sí, por sí. favor? Sí. Con ¿Indican? control L lo haces como un PowerPoint, Marco. Ahora, hola, Sí, ¿se nota? se ve el título, sí. Listo, perfecto. Entonces, las disculpas del caso por este inconveniente. Entonces voy a pasar a detallar lo siguiente, lo que comentó el licenciado Tillacuri hace un momento, que es ya esta oficina técnica como autoridad reguladora ha venido trabajando en el perfeccionamiento y actualización de los requerimientos de seguridad radiológica para diversas prácticas. Ustedes conocen que existe una ley, la 28028, que tiene su debido reglamento, donde se estipula todos los requisitos administrativos generales para lograr alguna autorización. ¿Ok? Que también, y se basa luego esta en unos requerimientos técnicos específicos que están en el reglamento de seguridad radiológica. Bajo estas hay otras normas técnicas que detallan más requisitos técnicos y administrativos específicos por práctica. Y es por ese motivo que ya se tiene listas las dos normas de tanto perfilaje de pozos petroleros como la de para uso de medidores nucleares, que incluye a los portátiles y a los fijos. Entonces, este tipo de normativa, como se mencionó, se va a socializar para lograr tener un mayor consenso y mejora en cuanto a la redacción y contenido de la misma norma. Pero vayamos ahora a recordar varias cosas que tenemos que tener en cuenta en esto, en el ámbito de la seguridad radiológica cuando trabajamos con fuentes radiactivas. Bueno, primero partamos con las responsabilidades. El titular de todas las autorizaciones, sea licencia de operación o registros de instalación, es responsable principal sobre el equipo y las fuentes de radiación que estén a su cargo. ¿Ok? Entonces, desde que esta persona compra la fuente radiactiva hasta que la usa, la transporta y la declara como desuso, es responsable en todas esas etapas. ¿Ok? Entonces, no hay que tener la idea de que solamente el titular de la licencia es responsable de la fuente solamente en el uso. No, también en la importación, en el transporte interno o cuando ya no la va a usar la fuente, esta también es responsabilidad del titular para que ésta sea gestionada como una fuente en desuso. ¿Ok? Entonces, asimismo, el titular de estas autorizaciones debe establecer claramente cuáles son las funciones asociadas a la seguridad radiológica y física de su personal mediante un programa de protección radiológica, mediante directivas específicas de seguridad radiológica. ¿Ok? O sea, el personal operador o de mantenimiento de estos medidores nucleares debe tener en claro cuáles son sus funciones y responsabilidades. Un poco, esto está detallado en las versiones de las dos normas que acabo de mencionar hace un rato. Pero ahora vayamos a los puntos que en los últimos 4 años, un poquito más, se ha encontrado que hay ciertas deficiencias en cuanto a la seguridad, sobre todo en aquellos eventos de inspección que hemos tenido nosotros con las prácticas tanto de medidores nucleares como de perfilaje de pozos petroleros. Un punto importante es la operatividad de los detectores, ¿ok? Saben que las radiaciones son imperceptibles a los sentidos humanos y el único medio que nos puede indicar la presencia de ellos son estos monitores. Entonces, dependemos de ellos para estar trabajando en un área segura. Por ello, es necesario tener que establecer que estos equipos estén debidamente operativos y chequeados con cierta frecuencia, ¿ok? Calibración vigente. Y esta calibración debe hacerse año en año mediante un laboratorio de patrones secundarios. Y asimismo, estos equipos deben tener un mantenimiento rutinario. O sea, 3 puntos sencillos. Digamos, el más práctico, el más sencillo es verificar chequear su operatividad. Verificar batería, verificar si de verdad está leyendo o no. ¿Y cómo lo hago? Simplemente prenden el equipo
y lo acercan al medidor nuclear. Obviamente que eso va a hacer de que la lectura del detector aumente. Y cuando se alejen de la fuente o del medidor nuclear, obviamente lo que va a pasar es que la lectura baje. Si eso ocurriese, significa que por lo menos su equipo está respondiendo de una manera adecuada. Hay un micro prendido. Gracias. Si eso no pasa, eso de subir y bajar la tasa de dosis conforme se acercan y se alejan del medidor, si eso no pasa en el monitor de radiaciones, significa que está mal. Entonces hay que evitar usarlo porque de nada nos serviría. Tengan en cuenta eso. Ahora, debido a pandemia, la calibración de los monitores de radiación se ha tenido una cierta flexibilidad porque entendemos de que han habido operaciones que han sido truncadas, paradas, y entonces no han pasado a calibrar sus detectores. Pero ya todo está volviendo a lo rutinario y entonces lo que se les va a exigir de aquí en adelante es que estos detectores pasen a ser calibrados con la frecuencia establecida. Otra cosa que Tenía una también es pregunta. necesario que tengan. Sí, las preguntas las vamos a hacer al final, ¿le parece? Gracias. Ya, ok. Otro punto importante es la prueba de fuga, ¿sí? La prueba de hermeticidad o prueba de fuga. Entonces, como saben, esta es una prueba de análisis en laboratorio, un laboratorio debidamente acreditado por la autoridad reguladora, en el cual se verifica si de verdad de la fuente o de la fuente reactiva o el medidor nuclear que estamos usando está migrando material reactivo. ¿Ok? Se hace una prueba de white test o de frotis y se analiza esa tela, ese papel en el cual se ha hecho el raspado sobre las zonas más importantes del medidor. ¿Okay? Y se manda a un laboratorio para verificar si está migrando o no material reactivo. Entonces, la prueba de fuga tiene un requisito específico que detalla que no debe ser más de 185 becquerelios, eso lo indica la norma técnica, norma ISO, perdón, 9978. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. La frecuencia de estas pruebas de fuga se ha establecido que si son medidores nucleares fijos, se deben hacer cada 24 meses, cada 2 años. Y si son medidores nucleares portátiles, se debe hacer cada 12 meses. Este periodo de 12 meses también aplica a aquellas fuentes de perfilaje de pozos petroleros. ¿Okay? El transporte de material radioactivo, ustedes han visto algo muy bien explicado en la charla anterior sobre los embalajes, ¿okay? Pero hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, aparte de los embalajes que son de mucha importancia, es verificar los niveles de tasa de radiación, tanto en contacto como a 1 metro. ¿Ok? Verificar, si yo voy a transportar el medidor nuclear de un lugar a otro, tengo que medir la tasa de dosis en contacto y a 1 metro. ¿Para qué? Para poder etiquetar el bulto de transporte, el bulto radiactivo. ¿Okay? Son datos importantes para colocarle el índice de transporte y con eso cumplir con la normativa. El índice de transporte es importantísimo porque nos da una idea del nivel de seguridad que se debe aplicar cuando se manipule y se esté transportando estos medidores. Siempre el transportista debe saber qué está transportando, valga la redundancia. Debe tener instrucciones claras tanto para saber qué está llevando y cuáles serían los procesos de respuesta ante un evento, una emergencia. Imagínense un accidente de tránsito, cómo el transportista va a actuar. Entonces él debe tener un instructivo muy sencillo de cómo poder atender una emergencia en el momento que él está transportando un material radioactivo. Algo muy sencillo sería, por ejemplo, el transportista saber a quién voy a reportar dentro de la empresa, dentro del dueño del medidor, a quién voy a yo comunicarme, con quién voy a comunicarme para poder detallarle que ha habido una emergencia, un incidente. Eso a veces no lo tomamos muy en cuenta y por eso han acontecido muchas veces incidentes de robo de medidores nucleares, no solamente en el país, sino en el mundo, porque nos olvidamos primero la seguridad física y luego tener puntos de contacto para agilizar la respuesta. En esa misma línea, también cuando los medidores nucleares se tengan que transportar de un lugar a otro, ustedes saben, porque así está estipulado en los límites y condiciones de sus autorizaciones, que ustedes deben comunicar a la autoridad reguladora del IPEN, indicándoles que van a mover tales o cuales medidores nucleares de un lugar a otro. ¿Sí?
se les pide que por favor lo hagan una comunicación, se les ha hecho un formato por el cual ustedes detallan qué cosa están moviendo, bajo la responsabilidad de quién y de qué lugar, destino y a qué lugar podría estar llegando, ¿no? Ahora, aquí hemos encontrado algunas deficiencias. ¿Por qué? Porque suele pasar de que la empresa que tiene los medidores nucleares importa el equipo, pero se olvida insertar ese medidor nuclear nuevo que tiene en la autorización que ya le han emitido el órgano regulador. Y bueno, se olvidó, pero está moviendo el medidor del lugar de un lugar a otro, el medidor nuclear de un lugar a otro. Y cuando nosotros verificamos, ese medidor nuclear que está movilizándolo no está autorizado bajo el nombre del titular de la licencia. Entonces, ese es un inconveniente. Apenas el medidor nuclear sea importado y ya lo tienen en su custodia o bajo su responsabilidad, ingrésenlo dentro de su licencia pidiendo una modificación por ampliación de material reactivo que van a usar. ¿Okay? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. En cuanto a la vigilancia radiológica, hemos encontrado, o sea, es lo más usual, que para, por ejemplo, las personas que trabajan con medidores nucleares portátiles y los que trabajan en lo que es perfilaje de pozos petroleros, es obligatorio tener la dosimetría diferida, ¿no? O la vigilancia radiológica individual diferida. Ese dispositivo que se usa durante un mes y luego lo van cambiando. A ese me estoy refiriendo. Entonces es obligatorio para operadores de medidores nucleares portátiles y personal de mantenimiento. Eso implica que tenemos que tener un control adecuado de los registros de dosimetría. ¿Okay? Y debe estar a cargo de alguien dentro del establecimiento. ¿Mm? A veces no se encuentran estos registros cuando se van a hacer las inspecciones o fiscalizaciones, y estos registros son de suma importancia porque nos da un indicio de cómo están trabajando, ¿sí? Cuáles son los niveles de radiación que están absorbiendo por el trabajo con estas fuentes de radiación ionizante. Asimismo, si uno lleva bien los registros, tengan en cuenta si en un periodo, en un mes, uno de sus trabajadores, sus colegas o colaboradores registra una dosis efectiva de 5 milisievert o más. Entonces ahí, por ejemplo, se les va a pedir que hagan una investigación de por qué motivos están recibiendo dosis por encima de 5 milisievert. Claro, ustedes dirán, pero 5 milisievert está por debajo de los 20 milisievert al año. Sí, es correcto, pero significa que por 5 milisievert, dosis por encima de 5 milisievert, hay algo que está mal dentro de todo lo que es la optimización de su práctica. Algo está fallando, porque la idea, recuerden, es trabajar con material reactivo, pero recibiendo la dosis lo más baja posible. Otra cosa que se tiene que ver y se tiene que seguir con mucho interés es lo de la respuesta a emergencia radiológica. ¿Okay? Las operaciones que tengan que ver con la recuperación de fuentes debido a un incidente o una emergencia radiológica deben hacerse o deben liderarse y deben llevarse a cabo por personal debidamente entrenado. Entonces, el titular de la licencia, de la autorización, debe entrenar a su personal para que pueda responder ante cualquier evento o emergencia radiológica. ¿Okay? Este plan, por eso se les pide y se les va a pedir en las nuevas normas un plan de respuesta a emergencias radiológicas, donde se debe contemplar varios eventos iniciadores: robo de la fuente, accidente de tránsito, o puede ser incluir, por ejemplo, incendios, inundaciones, sismos. Entonces, todos esos son eventos iniciadores. Entonces, tenemos que saber cómo el titular de la licencia y su personal va a responder ante estos eventos. Para ello, se pide que ejerciten esos planes de emergencia. Hagan instructivos rápidos para que así el operador u operadores puedan atender rápidamente este tipo de emergencias, o cualquier tipo de emergencia radiológica. En esa misma línea, hay que tener en cuenta que si sucediese el evento, la emergencia radiológica, lo que ustedes como titulares de las autorizaciones deben tener en cuenta que deben notificar al órgano regulador, teniendo más o menos un plazo de 24 horas como máximo, no más que eso, para poder remitir información o comunicar al órgano regulador que ha habido un incidente con el medidor nuclear. Y luego de la notificación, lo que se les pide es, luego de 2 días del evento, hacer un informe preliminar de qué se ha hecho, ¿no?
qué es lo que ha avanzado. De repente hasta se ha recuperado la fuente, no ha habido daños alguno, pero deben informar, detallando las causas que pudieron haber generado la emergencia o el incidente y detallando qué medidas correctivas se está pudiendo implementar de manera inmediata. Entonces, para eso, la notificación es de suma importancia. No está pasando, porque se roban la fuente, se extravía la fuente, la llevan de un lugar a otro y sin saber dónde es el paradero y no reportan eso a la autoridad reguladora. Nosotros cruzando información nos enteramos de los eventos, pero el titular por propia cuenta no está reportando los incidentes. ¿Y por qué? Porque de repente puede pensar de que esto puede conllevar a una sanción o algo parecido. No es tanto así. La idea de la notificación, la pronta notificación, es para que el órgano regulador lo pueda asesorar en poder lograr el control definitivo de la fuente si es que ha habido una pérdida o poder mitigar las consecuencias si ha habido una sobreexposición. Un asesoramiento de parte del órgano regulador es de importancia. Como les dije al inicio, cuando la fuente radiactiva ya no es útil, tiene que ser declarada en desuso, se considera una fuente agotada, entonces el titular de la licencia o registro de instalación debe declararle a la autoridad reguladora que ya esa fuente está en desuso y a partir de ahí tiene 90 días para poder sacarla de su patrimonio y de su lista de registro o inventario de fuentes. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, devolviéndolo al fabricante o gestionándolo con la planta de gestión de residuos radiactivos del centro nuclear del IPEN. ¿Okay? Esto es de suma importancia porque lamentablemente se han estado encontrando fuentes, medidores nucleares ahorita en las chatarreras. ¿Por qué? Porque se bota el medidor nuclear y se olvida, el titular se olvida de que tiene que gestionarlo. Entonces, esto genera una complicación porque están exponiendo indebidamente al público. ¿Okay? Imagínense si las chatarreras que acopian estos metales juntan también medidores nucleares que alguien botó por ahí, por suerte la pueden ubicar y no generamos más complicaciones, pero esa no es la idea, no hay que botar el material radiactivo como un desecho común, no, hay que gestionarla y se da estos dos caminos, con el IP o con el proveedor o fabricante. Y la última parte, para no extenderme mucho, he hablado de robos, he hablado de incidentes. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que cuando uno trabaja con fuentes radiactivas, medidores nucleares o perfilaje de pozos petroleros, tenemos que establecer también medidas de seguridad física, ¿ok? Que impidan que alguien que no es de la práctica, alguien que tiene tentativas maliciosas de robo o hurto sobre la fuente, evitar que esta persona pueda acceder a la fuente. ¿Ok? Hay que establecer medidas adecuadas para que ladrón, este fascineroso o este terrorista, porque podemos usar el término, pueda acceder fácilmente a las fuentes. Entonces se deben establecer varias medidas, ¿ok? Y la norma SF001-2011 establece estas medidas en una forma muy sencilla. Son 4 medidas de disuasión, por ejemplo, las señalizaciones o una persona que vigile los almacenes provisionales o principales donde van a poner los medidores nucleares. Medidas de detección, se les solicitaría tener siempre, sobre todo en el almacenamiento y en el transporte, un control de verificar que el medidor nuclear está ahí. Puede ser mediante cámaras, sensores de movimiento o visualización directa. Adicional a eso, se tienen que establecer medidas de retardo. Mencionaron la lonchera de metal. Alguien preguntó eso, la lonchera de metálica para poner ahí el medidor nuclear. Ok, eso por ejemplo es una medida de retardo, pero debe ir acompañado con un buen candado para que así nadie fácilmente acceda al medidor nuclear. Entonces la lonchera metálica más el candado adicional es una medida de retardo bastante robusta. Y si aún a pesar si estas medidas existiesen y son vulneradas por el fascineroso o por el ladrón, y logra esta persona llevarse el medidor nuclear, bueno, tenemos que tener medidas de respuesta para poder recuperar el control sobre estas fuentes. Entonces, estos son los puntos que yo quería tratar.
Vuelvo a recapitular: detectores, prueba de fuga, seguridad física, dosimetría individual y lo que es la respuesta a emergencias. Muchas gracias por su tiempo y atención sobre todo. Muchas Y gracias. nuevamente Va, las disculpas por la... Ok, voy a parar aquí de... sí, gracias, Marco. No sé si quieres ver tú las preguntas o te las comento. Están hablando acerca del transporte local y rutinario del bulto. ¿Se requiere rotular con el código UN según el libro naranja? Está con nosotros Miguel todavía. Creo que él Sí, 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 sí. debería dar respuesta. Bien, Yo sí. creo que lo tiene más claro. Sí, pueden, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál es? Si se requiere rotular para el transporte local y rutinario, el bulto, ¿se requiere rotular con el código UN según el libro naranja En Naciones Unidas, sí. de Naciones Unidas? Sí. Claro, hay que tener muy en cuenta lo siguiente. El libro naranja no solamente es aplicable al transporte de material radiactivo, ¿no? Es aplicable al transporte de materiales peligrosos, ¿no? Peligrosos. Es decir, los 9 tipos de materiales peligrosos están comprendidos en el libro naranja. Entre ellos el material radiactivo, que es clase 7, ¿no? Entonces, cuando decidan transportar en un vehículo, ¿no? Una remesa radiactiva, debe cumplirse con todo lo que establece el libro naranja. Es decir, la rotulación, el cartel ese con el número UN y todo ello. Así Ya. es. Gracias. Después también preguntan, bueno, acá básicamente para ti, Marco, están preguntando de los equipos que tienen que ya no los usan, cómo hay que gestionarlos, si es que hay que comunicar, devolver al fabricante. Son las dos preguntas sobre lo mismo. También el tema, mismo Sí, tema. ok, entonces complemento, gracias. Sí, cuando ya no son útiles para las actividades, ustedes como titulares de la licencia comunican al órgano regulador mediante una carta, detallando por qué motivos ya no van a tener en uso esa fuente, y a partir de ahí tienen 90 días para poder gestionarla. ¿Ok? Y esa gestión, como mencioné, se puede hacer bajo dos caminos. El primero es devolverlo al fabricante. ¿Ok? Y para devolver al fabricante, obviamente que ustedes deberían haber tenido en el contrato compra-venta de la fuente un artículo que diga: una vez que la fuente ya no se usa, el fabricante deberá llevárselo al país de origen. Eso a veces lo obviamos y no lo consideramos. Si ese camino no se da, la otra opción es gestionarlo con la planta de residuos radioactivos. Ustedes se comunican con el IPEN, puede ser el intermediario, puede ser la OTAN, ahí le podemos dar los correos, no habría ningún problema, para que se gestione con la planta del IPEN este residuo radioactivo. Ya no tendrían que estar comunicando la autoridad reguladora de forma inmediata, porque la planta, cuando ya reciba el residuo radioactivo, va a informar a la autoridad reguladora: ya recibí esto y lo tengo almacenado en tal sitio. Eso sería lo adecuado. Claro. Veo otra pregunta. Dice: ¿el permiso de transporte también aplica para una fuente sellada? La comunicación de transporte. Toda fuente radiactiva que se vaya a mover en el territorio patrio debe tener una comunicación previa a la autoridad reguladora. Si ustedes van a retirar la fuente, digamos, a otro país, ahí sí, no solamente basta con que van a comunicarlo, sino tienen que esperar un documento formal de la OTAN que les diga: señor, ya puede retirar la fuente y llevárselo a otro país, que se llama la autorización de exportación. Sí. A mí me gustaría Para más, Samir, ¿no? solamente para comentar lo más que Samir preguntó sobre rayos X, es otra norma, la norma IR 003 de 2013 que está en la página del IPEN. Sí, Miguel. Ujú. Sí, me gustaría complementar un poco lo que acaba de comentar Marco. Los bultos tipo A no requieren de una autorización de transporte por ninguno de los modos, ni por vía terrestre, ni por vía aérea, ¿no? Tampoco por la vía marítima, ¿no? Sin embargo, cuando uno entra a hacer un transporte por vía aérea, intervienen otros organismos también, ¿no? Otros organismos reguladores, como por ejemplo
la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿no? Entonces, ahí también hay que respetar lo que ellos puedan exigir, ¿no? En realidad, ellos tampoco deberían exigirlo, pero con fines de, digamos, avalarse, digamos, de algún tip de seguridad, exigen que el organismo competente con respecto a lo que es el material radiactivo se manifieste en eso, ¿no? Y ustedes van a solicitar seguramente la autorización de transporte y nosotros simplemente vamos a emitir una carta donde se diga que ese bulto no requiere de una autorización, ¿no? Incluso los bultos tipo B tampoco, pero solamente, digamos, por fines de seguridad física, ¿no? Los bultos tipo B que contienen, pues, contenidos radiactivos muy altos, ¿no? De algunos miles de curies. Entonces, obviamente, ahí sí establecemos que requieran de una autorización de transporte, donde se agregan también medidas de seguridad física, ¿no? Y otros documentos más como el informe de seguridad. Entonces, eso es un poco para aclarar. Entonces, en resumen, ¿no? Los transportes de los medidores nucleares portátiles y las fuentes de perfilaje de pozos por vía terrestre no requieren de una autorización, ni por vía aérea. Pero va a intervenir la aerolínea, que en cumplimiento seguramente de las regulaciones aéreas les va a exigir, ¿no? Pero nosotros simplemente vamos a emitir una carta que diga que no necesita. Y con eso se va a movilizar su bulto radiactivo. Muy bien. Bueno, ya veo que no hay otras preguntas. Entonces, esto les he mandado el link donde van a ver el video de acá, no sé si mañana o el lunes o el martes. Va a estar colocado en el perfil del IPEN en Facebook. Lo pueden ver con tranquilidad. Bueno, no nos queda más que agradecer a los participantes, a los expositores, al personal de la Oficina Técnica de Autoridad Nacional por esta presentación acerca de las normas que uno requiere en el tema de perfilaje de pozos petroleros y medidores nucleares. El próximo mes tenemos otro tema, así que estén atentos a nuestras comunicaciones. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima oportunidad. Gracias. Hasta Muchas luego. Muy bien, les gracias. Hasta agradecemos luego. mucho por su tiempo. Sería bueno que compartan sus cámaras, a ver si por ahí captamos una imagen ver. como recuerdo. A ver si todos prenden sus cámaras, por favor. Eso es. Muy bien. A ver. Faltan todavía algunos. Ah, bueno, veo que han estado en un grupo también siguiendo las conferencias. Qué Excelente. Muy bien, qué bien, muy bien. bien, muy bien, muy bien, Muy muy bien, muy bien. bien. Bueno, les agradecemos mucho por su tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Luego. Cuídense. Cuídense. Bien, Hasta luego. hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Se gracias acabó. Miguel, A gracias descansar. Eduardo. Cuídense. Gracias también. Voy a cambiar de máquina, voy a quemar esta computadora, ya no sirve de mucho. Muy lenta se Ya, pone. Marco. Descanse, buen fin de semana. Cuídense.